Muy buenos días, chicos. Buenos días con todos. Buenos días, Doc. Gracias. Buenos días por encender sus cámaras. Vamos a iniciar con lo que nos compete el día de hoy, ¿sí? A ver, vamos a recordar qué es lo que estábamos viendo en lo que corresponde a embriología. ¿Alguno de ustedes recuerda lo que estábamos abordando en el tema de embriología? Comenzamos lo que es el sistema respiratorio, Doc. ¿Y qué es lo que abordamos en sistema respiratorio? Que todo se da a partir de lo que es el surco laringotraqueal y también de que este se localiza como al extremo caudal del intestino primitivo anterior. Por eso se hacía tanta referencia que el momento de cuando uno ya va, o sea, el embrión se va formando, se da lo que da diferencia entre lo que es el sistema digestivo y lo que es el sistema respiratorio, pero todo es a partir de un mismo punto, el surco laringotraqueal. Listo, gracias, Diego. ¿Alguien más? ¿Algún aporte de lo que hemos venido abordando en sistema respiratorio? Nadie más recuerda nada de lo que hemos visto. Bueno, de lo que nos comentó Diego es... Yo, bueno, también algo que recuerdo era que hablamos sobre la laringe, que, bueno, decía que esta procede del endodermo, del extremo craneal del tubo laringotraqueal, y que era la zona central en donde se formaba la língula medial y que se formaba del cuarto al octavo arco faríngeo, o sea, es que se va a desarrollar. Y también hablábamos que a la semana 10 se iban a formar lo que eran las cuerdas vocales, también algo de la epiglotis que se desarrollaba. A ver, la epiglotis se desarrollaba a partir de la parte caudal de la eminencia hipofaringia, y que la parte rostral de la eminencia era como que, a ver, la parte rostral iba a formar el tercio posterior o la porción faríngea de la lengua. Sí, esto es lo que usted nos está comentando, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Alguien más? Hemos visto lo que nos compete al sistema respiratorio y cómo el primordio del pulmón, ¿no es cierto?, se ha ido desarrollando, además del desarrollo en la laringe y cómo este va formando lo que corresponde a la zona de la laringe, ¿no? Con los cartílagos laringeos. La porción de la epiglotis, que de igual manera ya visualizamos, en lo que nos corresponde, que esto se va a formar a partir de esta eminencia hipofaringia, ¿no es cierto? Y de los arcos faringios, de lo que nos realiza el comentario, el recordatorio Nicole. Además vimos lo que corresponde a malformaciones. ¿Qué tipo de malformaciones se abordaron en el tema del sistema respiratorio? ¿Qué era una atresia laringea? ¿Qué es una atresia laringea? Los estrechamientos, Doc. Ya, Naidelin. Es un estrechamiento. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué ocurre esta atresia laringea? Porque no se da la recanalización. Hay un problema o se bloquea o si no va a encontrarse estrecho. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Entonces lo que va a ocurrir es que no se va a tener una apertura y por lo tanto esto va
a tener su estrechamiento, que era acerca de la hendidura laringo-traqueoesofágica. Era cuando la laringe y la tráquea no se separaban, es decir, permanecían juntas en el mismo conducto y la comida y el aire podían pasar igual. Ya. Esperen que aquí está. ¿Alguien más? Acerca de la estenosis y las atresias traqueales, esto vimos un gráfico. Decía que la estenosis es el estrechamiento de la tráquea y también, en cambio, la atresia era la ausencia parcial o total de la tráquea. Y a veces tenían que, cuando el bebé nace, deben entubarle y también así puede también, bueno, una vez entubado, puede sufrir daños en la parte de la tráquea. Esto es porque no se desarrollan muy bien los pulmones antes del nacimiento. Ya, muy bien. Entonces existía esta estenosis. Estenosis, ¿qué era estenosis? Era un estrechamiento. Y atresia, Falta de desarrollo. la falta del desarrollo, así es. Generalmente eso es lo que ocurría, ¿no es cierto? Ya vimos por la migración de estas células que lo que no hacen es su recanalización. ¿A qué semana ocurría la recanalización? A la semana 10. A la 10ª. Ya, entonces a partir de la 10ª semana ocurre esta recanalización. Y si no ocurre esta recanalización, ¿qué características tiene el embrión en su formación? Ahí nos hablaba de unas características, de una de ellas, de que el líquido se encontraba dentro del abdomen del niño, ¿no es cierto? ¿Qué otra característica? Había pulmones que eran muy grandes Exacto. y el diafragma también iba a ser aplanado. Ya, muy bien. Los pulmones también estaban llenos de líquido. Así es. ¿Qué más? Eso en cuanto a malformaciones, de lo que nos habíamos quedado en la clase anterior, ¿verdad? En el desarrollo de los bronquios y los pulmones, ¿alguien de ustedes revisó lo que corresponde a este desarrollo? Recordando cómo se desarrollan estos bronquios y estos pulmones. Aquí está colocado. El esbozo respiratorio, es decir, la yema pulmonar, se desarrolla en el extremo caudal del divertículo laringotraqueal durante la 4ª semana. Esto es lo que ocurre, ¿sí? Entonces, ustedes miren aquí, se puede visualizar cómo se va en la porción externa, tenemos al divertículo laringotraqueal. ¿Qué va a dar lugar a este divertículo? El árbol bronquial. Exactamente. Entonces vamos a ver cómo se forman los bronquios, ¿no? Entonces vamos a ubicarnos nuevamente. Aquí nos habla siempre, ustedes en embriología deben ir visualizando qué tipo de tejido es de que va migrando, porque estos tejidos, ya una vez que ustedes tengan el conocimiento, pues va a ser más de mayor conocimiento en ustedes cuando ya se van desarrollando en la parte de histología. Entonces ya va a ser más fácil reconocer qué tejido está formando estas áreas. Entonces, a partir del divertículo laringotraqueal que tenemos aquí, ¿no es cierto?, en este extremo, recuerden que en esta zona lo que tenemos es ya la formación de la faringe primitiva, ¿sí? El divertículo laringotraqueal, como ustedes ven ahora en la gráfica en B, va a dar lugar a la yema respiratoria, ¿sí? Esta yema respiratoria se va a formar a partir de la 4ª semana, se habla, ¿sí? Y miren hacia el centro, la que corresponde normalmente a la parte del esófago, y aquí usted recordará que se va de igual manera a separar para formar el área de su tráquea, ¿sí? Entonces, miren hacia acá tenemos la formación de la yema respiratoria. Al formarse esta yema respiratoria, se va a dividir después en dos primordios, como ustedes pueden visualizar, hacia el lado derecho.
¿Qué se les ocurre que va a dar forma a estas yemas bronquiales primarias? Los bronquios. La zona de los bronquios, ¿sí? Estas se van a hacer, primero se van a desarrollar, recuerden en anatomía, ¿no es cierto? Teníamos bronquios primarios, ¿qué más teníamos? Secundarios, Secundarios y los terciarios. lobulares, los segmentarios. Ya, entonces se habla que a partir de la quinta semana, estas yemas bronquiales primarias van a irse formando en sus bronquios principales, ¿sí? Entonces los bronquios principales posteriormente van a dar en el bronquio principal, ¿cuáles había? ¿Cuántos bronquios principales teníamos? En el pulmón derecho 2 y en el izquierdo 3. Entonces tenemos un pulmón derecho, no, el bronquio principal son únicamente dos, Nicole, recordando, ¿sí? El del lado izquierdo y el del lado derecho. Posterior a ello tenemos la formación de los bronquios principales, se llegan a formar los bronquios secundarios, ¿no es cierto? Entonces aquí se puede visualizar, miren ya, desde cuando se empieza la formación del árbol bronquial, podemos ver cómo ya se van separando sus bronquios secundarios. Cada uno va hacia dónde, en el pulmón derecho y en el pulmón izquierdo, hacia dónde recorren estos. Hacia los lóbulos. Así es, ¿no es cierto? ¿Cuántos lóbulos teníamos del pulmón derecho? Derecho 3, izquierdo 2. ¿Ya todos están de acuerdo? Sí, ¿no? Le puse a dudar a Diego, pero sí estaba en su razón. Entonces, ustedes miren, aquí ya una vez que se forma el primordio, recordando en la parte que estábamos en la diapositiva anterior, visualizando de las yemas bronquiales primarias, ustedes pueden ver que a partir, miren, nuevamente, en su lado izquierdo tenemos la porción de la tráquea y aquí se puede visualizar cómo se van formando dichas yemas bronquiales, ¿sí? Estas yemas bronquiales, miren, van ocurriendo su separación, sus ramificaciones, para ir formando a cada uno, para irse dividiendo a cada uno de las regiones pulmonares. Entonces aquí, miren, está hablando que a los 28 días ocurre la formación de estas yemas bronquiales, además, secundarias. Y se puede ir viendo cómo este primordio va dando sus yemas bronquiales secundarias. Como dijimos, hacia el lado derecho, 3 bronquios secundarios y hacia el lado izquierdo, 2. Y miren, hacia la semana 35, hacia los 35 días, perdón, tenemos los bronquios secundarios izquierdos que ya de igual manera van a ir dando sus ramificaciones y después se van a ir formando en ramas lobares, en las segmentarias y en las intersegmentarias, ¿no es cierto? Que ya vimos que cada una va a ir a cada uno de los segmentos. Entonces, aquí se puede visualizar que a la semana 50, que el día, perdón, 56, tenemos lo que ya nos da la formación del bronquio principal derecho y del bronquio principal izquierdo, con sus ramificaciones en lo que corresponde a los bronquios secundarios. Y miren la formación de cada lóbulo. De igual manera, ya del pulmón derecho van a haber 3 ramificaciones de bronquios secundarios y hacia el lobo izquierdo 2. Estos, a su vez, como les digo, se van a ir dividiendo en bronquios lobares, ¿no es cierto? Porque van a ir a sus lóbulos y posteriormente bronquios segmentarios porque van a ir a cada uno de sus segmentos, ¿sí? ¿Tienen hasta ahí alguna pregunta? Está bastante claro, ¿no es cierto? Si ya conocemos la parte de anatomía, ahora en embriología ya sabemos de dónde se va formando esta porción de los bronquios. Ahora, ¿cómo ocurre el desarrollo de la tráquea? ¿Quién leyó acerca de esto? Aquí les coloqué
cómo está formado este tejido que se va a ir desarrollando. Miren aquí lo que tenemos es la colocación del músculo liso, ¿sí? Y además está formado por tejido conjuntivo y hacia sus costados, lo que corresponde el cartílago, lo que se va a formar, ¿no es cierto?, en la zona de la tráquea, y hacia el centro también existe un tejido glandular con epitelio. Entonces, si uno realiza un corte histológico, miren, estamos viendo hacia el lado derecho, en esta figura que dice aquí en D, si ustedes lo visualizan, van a observar que aquí a este nivel, en este corte está formado por el músculo liso hacia arriba, el tejido cartilaginoso, miren, se puede visualizar, ¿no? Tejido cartilaginoso, y hacia la zona del centro, lo que corresponde al tejido glandular, y la zona del epitelio. Entonces, ¿cómo se desarrolla la tráquea? Doc, se decía que todo es a partir del divertículo laringotraqueal. Como se mencionaba al inicio, este se separa del intestino como para poder ser la parte respiratoria de lo que es el embrión. Entonces todo es a partir de este divertículo, que es como esa prolongación ciega que en cierto momento va a dar, o sea, va a dar formación a la tráquea y va a separarse del intestino primitivo anterior. Ya, muy bien. Entonces, ustedes ya vieron, ¿no es cierto? Ya vimos cómo a partir de la tráquea se van a ir formando además la zona de los bronquios. Y todo esto va formado de tejido explácnico, de lo que nos habla la literatura. Este tejido va a ir de mesénquima explácnico, va a rodear todo lo que corresponde a la laringotráquea y va a ir dando a su tubo laringotraqueal. ¿Sí? Ya posteriormente sus compañeras nos van a ayudar con las malformaciones, ¿no es cierto? Sí, sí tenemos preparado el tema acerca de malformaciones, ¿verdad? Listo. Sí, Doc. Ya, gracias. Entonces, los bronquios. Vamos nuevamente, les voy a compartir. Sí, entonces aquí ustedes pueden visualizar que tenemos el mesénquima que va a ir formando este mesénquima circundante de los bronquios segmentarios, van a ir desarrollándose a partir de la semana 24 y esto, miren, este desarrollo de la tráquea de igual manera va a ir dando la formación con sus cartílagos que tenemos hacia ambos costados, ¿sí? La zona de los bronquios que habíamos visto en esta diapositiva anterior, la peculiaridad de ello es que estas ramificaciones hasta cuando el recién nacido ha nacido, valga la redundancia, cuando se ha dado el parto, ¿qué es lo que ocurre? Que ya tiene sus ramificaciones, pero se habla que después del parto también se completan algunas de las ramificaciones. ¿Cuántos segmentos teníamos del lado derecho y cuántos segmentos del lado izquierdo? Si no estoy mal, en los dos teníamos 10. Ya, muy bien, gracias, Sol. Entonces recuerden, ¿no es cierto? Van a haber sus ramas intersegmentarias que van a ir a cada uno de los segmentos. Entonces se dice que a partir del nacimiento todavía se van formando estas ramas para que vayan a la zona de los segmentos pulmonares que ustedes ya vieron en la clase de anatomía. ¿Sí? Ya. Vamos, no sé si sus compañeras tienen lo que corresponde a las malformaciones tanto de la tráquea y de los bronquios que nos gustaría revisar. Las fístulas traqueoesofágicas y el divertículo traqueal o el bronquio traqueal. Doc, disculpe, no sé si nos podría ayudar habilitando para poder compartir, por favor. Ya le coloqué, déjenme ver. Sí, ya está. Ya, gracias.
Ya, buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Bueno, les vamos a exponer acerca de las anomalías del sistema respiratorio. Ya, como primera anomalía tenemos lo que es la atresia laríngea, también conocida como estenosis. ¿En qué consiste? Es la obstrucción completa de la vía aérea superior. Ocurre cuando la laringe no se recanaliza durante el desarrollo del bebé en el útero y esta permanece bloqueada por un cartílago u otro tejido. La recanalización, recordemos, de la laringe sucede en la semana 10. Ya, dentro de las consecuencias de esta atresia laríngea tenemos la obstrucción de las vías respiratorias altas fetales, las vías respiratorias se dilatan y los pulmones aumentan de tamaño y están llenos de líquido. La atresia laríngea congénita podemos decir también que es una malformación infrecuente y que puede manifestarse en tres diferentes formas. Una de ellas tenemos, por ejemplo, la atresia incompleta. ¿En qué consiste esta? También es denominada membrana laríngea. Es un defecto en el que el tejido conjuntivo entre los pliegues vocales quedan cubiertos por una membrana mucosa. Esto provoca lo que es la obstrucción de las vías respiratorias y un llanto ronco al momento en que el bebé nace. Este efecto se debe a la recanalización incompleta de la laringe durante la semana 10 y el tratamiento consiste en la dilatación endoscópica de la membrana laríngea. Siguiente, por favor. Ya. Otra de las anomalías tenemos lo que es la hendidura laringotraqueoesofágica. Esta anomalía consiste cuando la laringe y la parte superior de la tráquea no se separan completamente del esófago, lo que ocasiona una conexión persistente de longitud variable entre estas estructuras. Clínicamente hay de lo que es cianosis al nacimiento, tos, lo que es al alimentarse y neumonías. Y lo más común, la afonía, que es la ausencia de voz, que es un rasgo muy característico. Dentro de los síntomas tenemos la aspiración pulmonar de líquido o de alimento o de ambos. Y la afonía, como ya les hablé. Ya, dentro de la tercera anomalía tenemos la fístula traqueoesofágica. Esta consiste en la conexión anómala entre la parte superior del esófago y la tráquea. Como sabemos, el esófago es el tubo que conecta la garganta con el estómago. La tráquea, en cambio, es el conducto que conecta la garganta con la tráquea y los pulmones. Y normalmente el esófago y la tráquea son dos tubos que no están conectados, pero en esta anomalía, o sea, se encuentran conectados, así como pueden ver en la imagen. Los síntomas pueden ocurrir de manera levemente distinta en cada niño. Estos pueden incluir lo que son burbujas espumosas blancas en la boca, tos o el atragantamiento al alimentarse, vómitos, color azul de la piel, especialmente cuando el bebé se está alimentando, problemas para respirar y el estómago lleno que se encuentre, digamos, con un aspecto redondo. Siguiente, por favor. Ya. Buenos días, doctor y compañeros. Continuando con la exposición, les hablaré acerca de la estenosis y la atresia traqueales. Como ya mencioné anteriormente, la estenosis quiere decir un estrechamiento de la tráquea y mientras que la atresia es la falta de formación o a la vez la ausencia parcial o total de lo que es la tráquea. Hablando un poco más acerca de la estenosis, este es un tipo de lesión más frecuente en las vías respiratorias que ocurre después del nacimiento. Y esto, bueno, también ocurre principalmente en lo que es en los niños prematuros. Como dije antes,
o sea, no tienen bien desarrollados sus pulmones, por lo que requieren de una ventilación mecánica para salvar la vida del niño. Pero esto también puede provocar cicatrización en las vías respiratorias y así también llevar a un estrechamiento de las mismas. Dentro del cuadro clínico de la estenosis y la atresia, esto se debe a una partición irregular del intestino primitivo anterior en el esófago y la tráquea. Ahora bien, acerca de la atresia traqueal, también dice que se le conoce como agenesia o aplasia de la tráquea. Y esta esta tiene 3 tipos. El primer, como podemos ver en la imagen, el primer tipo el primer tipo dice que es la atresia de la tráquea proximal. Esto es un segmento corto de la tráquea que se conecta con el esófago. Ya, en cambio en el tipo 2 tenemos que es una agenesia traqueal completa, que es el tipo más frecuente, en donde la vía aérea y el esófago se unen a nivel de la carina. Y aquí puede existir o no lo que es una fístula traqueoesofágica. Y por último tenemos el tipo 3, que es los bronquios principales derecho e izquierdo se unen directamente al esófago. Para el diagnóstico de esta enfermedad se requiere la visita a un otorrinolaringólogo y los niños que tienen este padecimiento incluyen síntomas como la incapacidad de expulsar secreciones, así también como la falta de aliento grave, la respiración ruidosa y la dificultad para comer. Y el tratamiento, esto depende de la gravedad del estrechamiento. Si es leve, el tratamiento solamente será una observación con el otorrinolaringólogo. Y si es grave, este puede que requiera de intervenciones endoscópicas o a la vez una reconstrucción quirúrgica de las vías respiratorias. La siguiente, por favor. Ya, ahora el divertículo traqueal nos dice que es una formación quística con aire, la cual se encuentra localizada en el cuello o en la región mediastina superior. Esta puede ser, su origen se debe a una debilidad congénita o adquirida de la pared traqueal. Congénita es decir que se da después del nacimiento. Entonces, congénito también dice que es por la germinación supernumeraria de la pared traqueal que contienen todas las capas de la misma. Ahora, si es adquirida, esta va a presentar únicamente el epitelio respiratorio y estas suelen estar producidas por aumento crónico de la presión intraluminal. Ya, también nos dice que este tipo de anomalías pueden ser únicas o múltiples. También, o a su vez pueden estar asociadas con otras anomalías congénitas como es la fístula traqueoesofágica y el anillo vascular. Ya, dentro de los dentro del diagnóstico nos dice que tenemos que en el diagnóstico clínico, vamos también a encontrar lo que son afecciones catarrales recurrentes, así también dentro del diagnóstico puede estar acompañado de sintomatología como es la disfagia o la disfonia. La disfagia que decíamos que tienen problemas para tragar los alimentos y también puede estar acompañada de una neumonía recurrente derecha. Y el diagnóstico se lo realiza mediante una tomografía computarizada de tórax, en donde se va a observar lo que es se ve de un margen posterolateral derecho. Se ve el 95% de la tráquea y ahí podremos observar la anomalía. La siguiente, por favor. Acerca de los oligohidramios y el desarrollo pulmonar, recordando que Damos un ratito, Viga, y regresemos a las diapositivas anteriores para que sus compañeros vayan explicando si ellos también entienden en cuanto a lo que usted nos está hablando. Vamos a revisar. Si ustedes, quiero que alguien de sus compañeros nos vuelva a hablar de lo que ya nos dijo, ya nos hablaron sus compañeros, de la atresia laringea. ¿Cuál es la causa de que la atresia laringea
tenga esta malformación. ¿Por qué? ¿O qué es lo que ocurre y qué es lo que llega a pasar? ¿Cuál es la clínica que presentan estos niños? Por favor. Ya bueno, decía que la atresia laríngea era la obstrucción completa de la vía aérea superior. Y esto ocurría cuando la laringe no se recanalizaba durante el desarrollo del bebé en el útero y permanecía bloqueada ya sea por un cartílago o por un tejido, así como pueden observar en la imagen. Y teníamos también lo que es la atresia incompleta, y que era un defecto en el que el tejido conjuntivo entre los pliegues vocales quedaba recubierto por una membrana mucosa. Y esto provocaba la obstrucción de las vías Usted respiratorias. domina el tema, pero quiero que sus compañeros, ellos nos expliquen, porque claro, las personas que prepararon el tema son los que dominan. Alguien de sus compañeros que nos vuelva a explicar qué es para ustedes una atresia laríngea, qué ocurre y en qué momento del periodo ocurre. Está levantando la mano. Yo lo puedo decir. A ver, vamos. La atresia laríngea en sí es una malformación que se fundamenta en que no se va a dar una correcta canalización de la laringe. Como ya hemos mencionado, esto se suele dar durante la semana 10ª. Aquí va a haber un bloqueo o un estrechamiento. Generalmente, si es una atresia completa es porque se va a dar un bloqueo, y si es incompleta, más bien una estenosis, porque aquí va a haber como un estrechamiento, pero de alguna manera va a mantenerse una comunicación. Esta enfermedad lo que va a hacer es que, por ejemplo, nuestros pulmones estén dilatados o grandes. El diafragma va a estar de una forma aplanada, o si no va a estar invertido. Y también en cuanto a la atresia incompleta, va a haber, por ejemplo, una membrana laríngea. Ya, listo. Entonces, ya entendemos, ¿no es cierto?, lo que nos corresponde a la atresia laríngea y cómo ocurre que esto no se vaya a recanalizar. Ahora, la siguiente malformación que vimos. Dígame, Diego. Una pregunta, Doc. Entonces, según lo que le entendí a la compañera, ¿se podría dar lo que es un cierre total? O sea, a nivel de como que cartílago, o sea, como un cierre total, o solo una membrana en sí, ¿verdad? Porque como Solamente, mencionaban, ajá. membranas, solo se me hace como que es algo fino que sí se puede reparar en cierta manera. Esa es la idea, así es. Ajá. Eso es lo que llega a ocurrir. Entonces, claro, esto se deja pasar y como ustedes ven, esto se forma al inicio de la formación embrionaria. Entonces, generalmente esto debe diagnosticarse antes del nacimiento, porque imagínense una persona con estas enfermedades, pues obviamente ya vimos, ¿no es cierto?, de igual manera, en la clase anterior, fotografías de fetos, de embriones, en los cuales obviamente no se llega a desarrollar bien la porción respiratoria, porque imagínense en el momento en que el sistema respiratorio no esté preparado en el momento del nacimiento, eso va a ser incompatible con la vida, ¿sí? Continuemos a la siguiente malformación. Ya que entendimos por hendidura laringotraqueosofágica. Sus compañeras ya nos hablaron de la hendidura laringotraqueosofágica. ¿Qué fue lo que Disculpe, Doc, en esta ya entendí que la laringe y la parte superior de la tráquea no se van a separar del esófago por completo. Eso va a ser lo que pasa, provocando que exista una aspiración pulmonar de líquido. Ya, muy bien. ¿Están de acuerdo las compañeras expositoras? Sí, Doc. Sí, ¿no es cierto? Básicamente es eso. Esta malformación, de igual manera, lo que nos va a tener su complicación, como ya nos dijo nuestra compañera, es que la persona que nace con esto va a tener unos claros síntomas de obstrucción de vías respiratorias. Entonces, dentro de una de ellas, el signo patognomónico va a ser una cianosis, ¿no es cierto? Que eso va a ser claro.
Ya, vamos a la siguiente malformación. La fístula traqueoesofágica. ¿Quién nos puede explicar acerca de la fístula traqueoesofágica? ¿Qué ocurre aquí? Ya no Diego, ya no Sol, ya no las expositoras. Tengo aquí a Jocelyn Dávila. ¿Qué es la fístula traqueoesofágica? Yo soy también de la exposición, pero sí puedo decir. Entonces, Jocelyn no. Entonces vamos con, ¿quién está por acá? Jennifer Guamán. Ya, yo había entendido que en el momento del desarrollo había una separación entre lo que era la tráquea y el esófago, pero en esta malformación no se daba la separación de esta conexión y se quedaba así conectada. ¿Qué se quedaba conectado a Jennifer? El esófago y la tráquea. Ya, ¿y qué va a ocurrir si se encuentran fusionadas el esófago y la tráquea? Porque ya no va a haber un correcto, lo que es el sistema respiratorio, ya no va a poder pasar el oxígeno de forma correcta y va a haber todo su entregamiento, como dicen los síntomas. Ahí está, ¿no es cierto? Colocado, sus compañeros colocaron que si un bebé se llega a alimentar, pues obviamente lo que está ocurriendo es que como está conectado el esófago y la tráquea, tiene una fístula ahí, ¿no es cierto? Va a dejar pasar alimentos. Y había varios tipos, además de lo que nos comentaron sus compañeras en la fístula traqueoesofágica. Pueden ser algunas que sean completas y otras incompletas. O estas en ocasiones puede ser una mínima fístula, porque ustedes ven el momento del desarrollo, ¿no es cierto? Ambas dos se van juntas desarrollando y debe haber un momento en el que estas se separan. Si no, eso no ocurre como estamos teniendo aquí en la fotografía del lado derecho, donde se puede visualizar en vivo lo que corresponde a una fístula, pues obviamente miren cómo esta se comunica. Y claro, el gráfico que tenemos hacia el centro es más didáctico en cuanto a esto, ¿sí? Entonces continuemos con la siguiente malformación. La estenosis y las atresias traqueales. ¿Quién nos va a explicar acerca de ello? Andrea Ramírez. Sí, las compañeras decían que la estenosis era un estrechamiento y que en la atresia había un tejido que obstruía el flujo de aire. Eso era lo que era la atresia traqueal incompleta, me parece. Y también la atresia podía ser una ausencia de la tráquea, el cual era un problema pues que era incompatible con la vida. Ya, y además nos explicaron 3 tipos de atresias. A ver si nos vuelven a explicar nuestras compañeras, porque creo que no entendió, se nos está explicando. Le vuelvo a explicar. Por favor, gracias. Ya, bueno, decía que había 3 tipos. El tipo 1 es la atresia de la tráquea proximal. Esto es en donde un segmento corto de la tráquea se va a conectar con el esófago y así va a formar lo que es una fístula traqueoesofágica. Ya, el tipo 2 decía este es el más común, que es una agenesia traqueal completa, en donde la vía aérea y el esófago se van a unir a nivel de la carina. Y por último, el tipo 3, que son los bronquios principales derechos e izquierdos, y estos se unen directamente al esófago. Listo, ¿no es cierto? Entonces, ya entendemos ahora estos tipos de atresias, de estenosis. Ahora vamos a la siguiente malformación.
Creo que ahí nos quedamos, ¿no es cierto? Vamos, continuemos. A esto sí ya nos explicaron también nuestras compañeras. ¿Qué era el divertículo traqueal? Veamos quién está por acá. John Miranda. Sí, doctora, aquí estoy, buen día. Bueno, de lo que nos explicaron nuestras compañeras, va a ser un divertículo traqueal, es benigna, ya que se va a formar un quiste de aire localizada en la parte del cuello, que van a tener diferentes fisiopatologías, como era lo congénito, que era la germinación supranumeraria de la parte traqueal, con un origen de la debilidad congénita adquirida en la parte posterior de la tráquea. ¿Ya están de acuerdo las expositoras? ¿Faltó algo? Bueno, también había lo que es congénito y adquirida. En donde adquirida, en cambio decía que se presenta únicamente epitelio respiratorio. Y estas también suelen estar producidas por un aumento crónico de la presión intraluminal. Y de igual manera, estas pueden ser únicas o múltiples, es decir, pueden estar acompañadas de otras anomalías. Como habíamos mencionado, puede ser una fístula traqueoesofágica y también un anillo vascular. Recordando que la fístula traqueoesofágica habíamos visto que es el tipo 1 de lo que al momento que hablamos de la estenosis y la atresia traqueal. Ok, listo. Gracias, Abigail. Vamos con la siguiente malformación, por favor. Listo. Esta faltaba por explicar que eran los oligohidramnios y el desarrollo pulmonar. Recordando que los oligohidramnios es la insuficiencia de líquido amniótico. Decía que el valor normal del líquido amniótico es el volumen de líquido amniótico es inferior a 500 mililitros. Y debido a esto puede llegar a causar lo que es una hipoplasia pulmonar. Y por ende, la falta de líquido amniótico va a dificultar lo que es el desarrollo de los pulmones. Ahora hablando un poquito más acerca de la hipoplasia pulmonar, creo que no se han guardado el contenido, pero ya les voy a explicar. Bueno, decía que la hipoplasia pulmonar de igual manera es una anomalía congénita muy grave, o bueno, también puede ser leve, perdón. Y esta puede incluir lo que es la hemorragia en el pulmón y también puede dar lugar a lo que son problemas respiratorios crónicos debido a cicatrices en el tejido pulmonar. Y esto, la falta la insuficiencia de líquido amniótico también puede venir acompañado de complicaciones neurológicas, deformidades fetales y sepsis neonatal. Decía que la falta de líquido amniótico se puede deber a ciertos teratógenos o ciertos fármacos que la madre ha ingerido durante el embarazo. Ya, también dice que ahora para el reemplazo del líquido amniótico se usa lo que es mediante una aguja, se atraviesa la pared abdominal hacia la cavidad uterina y en un bolsón de líquido amniótico bajo una guía ecográfica, y esto podría llegar a mejorar lo que es el resultado del embarazo. Esto se llama una amnioinfusión transabdominal, en donde se introduce líquido amniótico para evitar lo que es la hipoplasia pulmonar y facilitar el desarrollo de los pulmones. Listo, muy bien. Entonces ya entendemos, ¿no es cierto?, el oligohidramnios y cómo ocurre el desarrollo pulmonar. ¿Tienen alguna otra malformación? Sí, ya continuamos. Buenos días, doctor y compañeros. Esta es la de dificultad respiratoria. Esta es bastante importante, ¿no es cierto? Aún no hemos visto la formación de los pulmones. Jocelyn, esperemos un ratito. No hay del árbol bronquial, ya no hay más malformaciones, ¿no es cierto? No.
No, de ahí ya solo viene eso. Es sobre los quistes pulmonares, el lóbulo de la venácigos, agenesia pulmonar y el pulmón accesorio. Entonces aquí ya no vendría ahí. Ok, entonces esperemos un ratito a esta malformación para primero hablar de lo que nos corresponde a la maduración de los pulmones y por qué ocurre este síndrome de la membrana hialina, ¿sí? Gracias, Diego. Esperemos un momento. Vamos a continuar. Entonces, en lo que estábamos revisando, déjenme les vuelvo a compartir. Entonces, nuevamente la pregunta viene, ¿de dónde se desarrolla el músculo liso? Estamos viendo, ¿no es cierto?, la formación de la tráquea y la zona de los pulmones. ¿De dónde se forma el músculo liso? ¿De dónde se forma el tejido conjuntivo, el cartílago, las glándulas y el epitelio? ¿De qué mesénquima ustedes estamos viendo en esta etapa embrionaria? Del esplácnico. Ya. Entonces tenemos el mesénquima esplácnico que da la formación de cada una de estas estructuras. Tomen ello en cuenta, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos esto, vamos a hablar acerca de la maduración de los pulmones. En la maduración de los pulmones, ustedes ven aquí que los pulmones maduran en 4 episodios histológicos, habla la literatura, ¿sí? Tienen 4 episodios, es decir, que su tejido va a ir madurando a medida que van pasando cada una de las semanas, ¿sí? Entonces, el primero es el pseudoglandular, que como les coloqué aquí, está dentro de la semana 5 a la 17, ¿sí? De ahí tenemos también el estadio canalicular, que este va a estar alrededor de la semana 16 a la 25, ¿sí? Y el estadio de los sacos terminales, que este va a ser a partir desde la semana 24 hasta el final del periodo fetal, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar acerca de cada uno de ellos. ¿Quién leyó acerca de lo que corresponde al estadio pseudoglandular? ¿Qué ocurre en este estadio? Decía que ya se había formado, por decir, toda la estructura del pulmón, excepto lo que está implicado con el intercambio de gases. Por lo tanto, hacía que si el feto nacía de manera prematura a estas semanas, era imposible que viviese. Ya, muy bien, gracias, Andrea. Entonces tiene la similitud de las glándulas exócrinas, nos habla ahí en la literatura. Es decir, que esta van a tener a manera de una secreción, van a empezar a secretar. Entonces vamos a ir viendo cómo estos pulmones, el momento en que ocurre el nacimiento, van a continuar con su secreción. Entonces, miren, aquí tenemos el gráfico, les había colocado aquí como la formación de los neumocitos tipo 1. Recuerden, vamos a ir viendo cómo se forman los neumocitos tipo 1 y cómo estos posteriormente van a irse desarrollando en neumocitos tipo 2. Entonces, nuevamente, tenemos el periodo inicial, que es el periodo pseudoglandular, que es el que nos dice ahora Andrea, que este tiene la similitud a unas glándulas exócrinas, ¿sí? Entonces, estas van a empezar a formarse cuando ya todos sus elementos pulmonares ya habíamos visto, ¿no es cierto? Miren, esta gráfica que tenemos aquí en A nos habla de que tenemos el bronquio terminal. Entonces, cuando ya tenemos la formación del bronquio terminal, empieza a estos periodos de formación de maduración pulmonar. Ya, de ahí tenemos el periodo canalicular. ¿Qué es el periodo canalicular? Si mal no recuerdo, aquí los bronquios terminales empiezan a aumentar de grosor, bueno, y también va a iniciar aquí la vascularización, comienzan a vascularizarse en este tipo de tejido. Listo, muy bien, gracias, Stephanie. Entonces, canalicular, como su nombre lo indica, es que empieza a realizar su canalización, por eso se denomina canalicular. Esto es de la semana 16 a la 26. La característica de esto es que de igual manera, como ya tenemos, ¿no es cierto?, viendo en la figura que tenemos aquí hacia el lado de B, los bronquiolos terminales se van canalizando y van teniendo su vascularización
van teniendo cada uno de sus relaciones bronquiales, ¿no es cierto? Su intercambio va a ser realizado en esto. Pero se habla que generalmente, miren, esto es en la semana 26, aquí el feto va a tener aproximadamente 26 semanas. Generalmente se habla de que es posible que los fetos a esta edad puedan sobrevivir, pero es muy inmaduro aún la porción de los bronquios respiratorios, tanto la zona terminal como el intercambio que deben realizar. ¿Sí? Entonces, aún a esta semana, en este periodo canalicular, se podría decir que aún es incompatible con la vida, a menos de que tuviéramos una sala de terapia intensiva en donde se pueda recibir todos los cuidados necesarios. ¿Sí? Vamos al siguiente periodo, el periodo sacular terminal. ¿Qué es este periodo? Era el periodo donde los alvéolos primitivos empiezan a desarrollarse y a revestirse de los neumocitos tipo 1, lo que ya establecía el intercambio gaseoso. Ya, gracias, Andrea. John. Sí, se decía que se daba a inicios de la semana 24, cuando este saco terminal se terminaba de madurar o desarrollar, haciendo que su epitelio se vuelva mucho más fino y estos capilares aumenten y sobresalgan de los sacos para que haya un estrechamiento de las células epiteliales y endoteliales, haciendo que exista una barrera de sangre y aire para el intercambio gaseoso. Listo, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿No es cierto? Que esta zona de los bronquios terminales, como ustedes ven, ya se van desarrollando, tienen un mayor desarrollo a la semana 26, como nos dicen sus compañeros, y van a tener esta etapa que tienen en las zonas terminales, van a ser más ligeras, que van a permitir el intercambio gaseoso, ¿no es cierto? Entonces, ya obviamente, desde la semana 26 hasta el nacimiento, van a irse modificando los neumocitos tipo 1, van a cambiar a neumocitos tipo 2. Y aquí tenemos hacia el lado derecho la zona, el periodo alveolar. ¿Qué significa el periodo alveolar? Recuerden, en este periodo sacular terminal van a empezar a formarse los neumocitos tipo 1, se transforman en neumocitos tipo 2. Va a haber lo que corresponde al surfactante, eso me había faltado. ¿El surfactante qué es? ¿Qué ocurre? ¿Qué función tiene el surfactante y en qué semana comienza la formación? A ver, vamos con Naomi. Decía que el surfactante va a formar una película monomolecular que va a revestir las paredes internas de los sacos alveolares. Entonces, va a facilitar la expansión de los sacos alveolares, evitando la atelectasia, que va a ser el cierre de los sacos durante la expiración. La producción del surfactante va a aumentar en las fases finales de embarazo, pero especialmente en las 2 últimas semanas. Listo, entonces ahora debemos recordar, ¿no es cierto? Hay, como ya vimos, periodos de maduración pulmonar. En cada periodo tiene su característica. Ahora en este periodo sacular terminal ya tenemos la formación de los neumocitos tipo 1 a neumocitos tipo 2, la transformación del surfactante, sí, el surfactante que este es un líquido que lo que va a permitir es que si el bebé llega a nacer en esta semana, ¿no es cierto? A partir de la semana 26, tenga una mayor supervivencia.
Generalmente, no sé si ustedes han escuchado y sus compañeros ahora que nos hablen, además del síndrome de membrana hialina, el surfactante ahora hay de manera exógena, ¿no es cierto? Hay algo externo. Entonces, por eso es que se puede llegar a sobrevivir, porque en esta zona ya tenemos el desarrollo de los sacos terminales y si el bebé, el feto llega a nacer estas semanas, se administra de manera externa surfactante. Tenemos frascos de surfactante que nos van a permitir que realicen las personas este intercambio. Sí, entonces se puede administrar surfactante en la cantidad que necesita el bebé para poder respirar. Ahora, ¿qué ocurre en el periodo alveolar? ¿Qué ocurre en el estadio alveolar? Miren, aquí está. Esto va a partir de las 32 semanas hasta los 8 años de edad. ¿Qué es lo que ocurre? El incremento de los alvéolos pulmonares. Ya, entonces empiezan a aumentar, podemos visualizar en esta gráfica, ¿no es cierto? Y el incremento de los alvéolos, recuerden, estos son los alvéolos, y estos alvéolos terminales lo que van a ir haciendo es que de igual manera aumente la producción de surfactante, se van a ir mostrando más finos que van a permitir el intercambio gaseoso, ¿sí? Y como ustedes ven, esto llega a producirse hasta los 8 años de edad, es decir, que la función a nivel pulmonar se desarrolla de manera autónoma hasta esa edad. Sí, se van a ir aumentando, van a ir haciéndose más elásticos, más laxos, que van a permitir este intercambio, ¿sí? Entonces, de igual manera, esta transición, cuando ya un bebé nace, lo que va a ocurrir es que los pulmones van a tener su función adaptativa. Van a empezar a producir el surfactante, van a transformarse sus pulmones y van a tener el establecimiento de la circulación sanguínea, que ustedes ya vieron, ¿no es cierto?, en cuanto a cómo es que ocurre la circulación sanguínea. Cómo en el momento del nacimiento la circulación cambia, ¿sí? Entonces, a partir del nacimiento, se habla que hay como 150 millones de alvéolos, pero después del nacimiento hasta los 8 años de edad, el recién nacido va a tener, hasta los 8 años de edad va a tener va a duplicar su número, va a tener alrededor de 300 millones de alvéolos. ¿Sí? Entonces ustedes ven que el desarrollo se va a continuar. Entonces, una vez que hemos visto lo que compete al desarrollo pulmonar, sí, y la presencia de cada uno de ellos con su maduración, ahora sí les voy a pedir a sus compañeras que nos ayuden con las malformaciones, por favor. Ya. El síndrome de dificultad respiratoria. Primeramente, esta también va a ser conocida como la enfermedad de las membranas hialinas, y este va a ser un cuadro respiratorio agudo que va a afectar exclusivamente a los niños recién nacidos pretérmino. La inmadurez de los pulmones del pretérmino no solamente va a ser bioquímico, que es el déficit de surfactante pulmonar, sino también que tiene que ver mucho con lo que son tanto su desarrollo morfológico y funcional, ya que el desarrollo pulmonar todavía no se ha completado en estos niños inmaduros. El pulmón con déficit de surfactante va a ser incapaz de mantener lo que es un correcto intercambio gaseoso, y el surfactante va a ser una estructura compleja que está formado por lo que es proteínas, fosfolípidos y carbohidratos, y su componente principal, que es de la fosfatidicolina, que esta va a permitir que no exista como una tensión superficial en la interfase del aire y el líquido alveolar. La deficiencia
del surfactante va a ser también una de las principales causas del síndrome de dificultad respiratoria, ya que los pulmones van a estar poco insuflados y también los alveolos van a contener un líquido con abundantes proteínas y va a tener una característica similar a una membrana brillante que en sí es conocida como la membrana hialina. Parece que esta membrana se va a formar de la combinación de sustancias tanto de la circulación sanguínea y también del epitelio pulmonar lesionado. También se ha puesto que existe la posibilidad de que exista una asfixia, porque aquí existe el deterioro, como dije anteriormente, deterioro y la ausencia del intercambio del oxígeno y también del dióxido de carbono. Esto es en la parte intrauterina y va a ocasionar lo que son cambios irreversibles en los neumocitos alveolares tipo 2. Y estos van a provocar que el pulmón sea incapaz de producir lo que es el surfactante. Ya, siguiente, por favor. Y entre los síntomas que nosotros podemos encontrar en cuanto a si el bebé tiene lo que es una dificultad respiratoria, vamos primero a tener lo que es una cianosis, que en sí es el color azulado de la piel por anomalías del intercambio gaseoso. También vamos a tener el hundimiento de costillas y del esternón cuando el bebé va a respirar, que esto sería las retracciones del pecho. La dificultad respiratoria no se va a caracterizar durante las primeras horas del nacimiento o primeras horas de vida del bebé, ya que esta puede alcanzar una máxima intensidad después de 24 o 48 horas de vida. En los casos no complicados se dice que el bebé comienza a mejorar al tercer día, pero sin embargo no quiere decir que el niño esté fuera de gravedad, ya que en sí la edad del niño no es apta como para tener un nacimiento normal. También se puede presentar en los niños de mayor edad gestacional, nacidos por ejemplo, de madres diabéticas, que esto va a proporcionar que exista un mal control metabólico y también que pueda sufrir una asfixia perinatal el bebé. En cuanto nosotros podemos observar en la imagen, esta radiografía es de tórax y va a ser, esta es anteroposterior, en donde se pueden observar lo que es los pulmones y también un patrón intersticial de lo que es el retículo nodular del fino y difuso bilateral. Aquí también vamos a ver que se puede observar sí la membrana hialina y también ciertas difusiones en cuanto al patrón intersticial. Entre los posibles tratamientos, encontramos que podemos tener, por ejemplo, la colocación de un tubo de respiración en la tráquea del bebé. También un respirador mecánico, que esta va a ser una máquina que haga el trabajo de respiración por el bebé. Vamos a tener el oxígeno adicional, que esta va a ser en sí un oxígeno suplementario. También presión positiva y continua en las vías respiratorias, que esta va a ser una máquina que permite respirar, en la que exista un empujo del flujo de aire o del oxígeno en las vías respiratorias. Y por último, el surfactante artificial, que esta va a ser la opción que más ayuda si se comienza a usar, por ejemplo, en las primeras 6 horas después del nacimiento del bebé. La reposición del surfactante puede ayudar a que el sistema de dificultad respiratoria, el síndrome de dificultad respiratoria sea menos grave. Y también se le puede usar como un tratamiento preventivo para algunos bebés que, por ejemplo, tienen este riesgo de tener el síndrome. En otros casos también se puede usar un método de rescate, que sería el surfactante que se puede administrar por medio de un tubo de respiración. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre el lóbulo de la vena ácigos. Cabe recalcar que A ver, siempre... una pregunta. Vamos nuevamente con sus compañeros. Gracias, Jocelyn. Vamos realizando la retroalimentación. ¿Qué es el síndrome de membrana hialina? Dificultad de respiración. ¿Qué se entendió de lo que sus compañeras explicaron?
ver, vamos viendo quién no nos ha participado. Michelle Freire. Michelle no está aquí, entonces la sacamos de la clase. Vamos con... Sí, sí estoy. Ah, ya, ok. Entonces ayúdenme, por favor. ¿Qué es el síndrome de dificultad respiratoria? Ya, bueno, el síndrome de dificultad respiratoria nos decía que también se podía denominar enfermedad de la membrana hialina. Y nos decía aquí que se va a producir una deficiencia del surfactante, es decir, de esta película que recubría y nos ayudaba a la respiración. Entonces, también nos decía que se formaba por la combinación de las sustancias que van a ir desde la circulación sanguínea hacia el epitelio pulmonar que va a estar lesionado. Y bueno, eso es lo que yo entendí. ¿Alguien más? A ver, veamos. ¿Quién más estamos por aquí? Doc, disculpe una pregunta. Dígame, Diego. Digamos, en este caso dicen que es lo que es un incremento en la membrana hialina, pero en sí, o sea, ¿qué era la membrana hialina? Ya, por favor, las expositoras. ¿Qué es la membrana hialina? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, lo que nos decía de la membrana hialina es que esto se iba a provocar porque en sí va, la membrana hialina va, bueno, los de alvéolos y van a provocar lo que es un aumento de líquido y este líquido va a ser abundante en lo que son proteínas y también en sí proteínas y también en el momento en que los pulmones no están bien insulfados, entonces estos van a drenar lo que es líquido y esto va a provocar que exista una membrana que es brillante alrededor de los pulmones. Y esto evita que exista como un intercambio correcto de eso un intercambio incorrecto gaseoso, ya sea del oxígeno y también del dióxido de carbono. Así es, entonces es lo que nos acaba de explicar su compañera. Es debido a la composición que tiene, sí como se ve en el momento en el que se presenta. Generalmente antes se denominaba síndrome de distrés respiratorio, pero ahora se denomina enfermedad de membrana hialina porque la membrana tiene varios compuestos proteicos, tiene varios compuestos de células que aún no tienen la producción suficiente del surfactante, entonces tienen esa constitución y por eso se le da el nombre de membrana hialina, enfermedad de membrana hialina, debido al déficit del surfactante que tienen y de la producción a nivel pulmonar. Es por eso, Diego. Gracias. Entonces, alguien que nos explique por qué más es la enfermedad hialina, qué es lo que sus compañeras nos estuvieron explicando en este momento del síndrome de dificultad respiratoria. A ver, veamos a quién tengo por aquí. Mireya Frías. Doc, yo soy del mismo grupo. Lisette Chunata. Sí, Doc. Bueno, decía
que este síndrome de dificultad respiratoria o enfermedad de la membrana hialina se caracterizaba principalmente por la ausencia del surfactante pulmonar, que no permitía que el déficit de este surfactante no permitía el intercambio gaseoso de los pulmones y que esta surfactante era una estructura compleja que contenía un componente principal denominado fosfatidilcolina y que este se encargaba de mantener la tensión superficial en los alvéolos pulmonares. Entonces, a causa de este déficit del surfactante se daba una insuflación de los pulmones y se formaba también se formaba una como membrana brillante o hialina que se formaba esta y que algunos síntomas de este síndrome de la dificultad respiratoria era que se daba un hundimiento del pecho de las costillas, se presentaba una cianosis pulmonar secundaria, perdón, que es el color azul de la piel y que no se podía diagnosticar en las primeras horas, digamos, al momento en que nacen al instante, sino después de 24 a 48 horas de vida. Eso entendí yo. Listo, entonces ya sabemos lo que corresponde al síndrome de dificultad respiratoria. Continuemos, por favor, con las compañeras, lo que nos resta. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el lóbulo de la vena ácidos, que esta en cambio nos decía que siempre va a estar presente en el pulmón derecho en aproximadamente el 1% de las personas. También cabe recalcar que esta se va a desarrollar cuando el bronquio apical va a crecer en dirección superior y medialmente al callado de la vena ácidos, en lugar de lo que sería normal que crezca lateralmente con respecto a la vena ácidos. Como consecuencia, lo que va a ocurrir es que la vena se va a quedar situada en el fondo de la fisura del lóbulo superior y va a originar lo que es la aparición de una marca lineal en la radiografía pulmonar. Como nosotros podemos ver aquí en la imagen, en las flechas está señalando, bueno, este va a ser un corte transversal del vértice del tórax y va a ser una tomografía computarizada o también conocida como una resonancia magnética. Y aquí se puede observar que hay una cisura en el lóbulo ácidos y está cursando lo que es alrededor de la vena ácidos. Ya. Siguiente, por favor. Y en cuanto a los quistes pulmonares congénitos, nos decía que estas se caracterizan por el crecimiento excesivo de las bronquiales terminales y que estas no van a estar conectadas adecuadamente con el espacio sacular, por lo que va a formar lo que son masas muy pequeñas y esporádicas masas, y esto no va a tener ninguna relación, por ejemplo, con la edad, la raza, el sexo o con una predisposición familiar. También por lo general nos dice que es unilateral y va a afectar a un solo lóbulo. Y este va a tener un gran porcentaje, en la mayoría de casos va a ser basal y también puede estar acompañado por otras afecciones como puede ser la hidropsis fetal, que esta quiere decir que es una hidropesía fetal, que es una inflamación o un edema grave del feto o del bebé. Y este va a ser un problema que ponga en riesgo la vida del bebé. La hidropesia también se va a desarrollar cuando existe una demasiada cantidad de líquido que sale por el torrente sanguíneo del bebé y se dirige hacia los tejidos. También puede estar acompañado por polidramnios, que estos en sí se presentan en el periodo fetal y pueden comprimir lo que son las estructuras vecinas y dificultar lo que es el retorno venoso al corazón. En la imagen también podemos ver tanto en la parte superior, que es una radiografía. Aquí podemos ver en el círculo que existe un contenido sólido y esto se presenta especialmente a nivel del mediastino medio y aquí podemos diferenciarle claramente en el círculo amarillo, y abajo tenemos una resonancia magnética que igual podemos observar la misma
naturaleza quística o sólida, y esto puede deberse a un quiste de los pulmones. Bien. Ya. Entre otras de las anomalías también tenemos lo que es la agenesia pulmonar. Esta agenesia pulmonar se va a tratar de una ausencia de los pulmones y esto se va a deber principalmente a una falta de desarrollo en lo que sería la yema respiratoria o de un lóbulo pulmonar y generalmente ocurre entre la 4ª y 5ª semana de gestación. Van a existir dos tipos de agenesias. La primera va a ser una agenesia pulmonar unilateral y la otra va a ser una agenesia pulmonar bilateral. La agenesia pulmonar unilateral va a ser una de las agenesias mucho más frecuentes, aunque ambas agenesias por lo general van a ser consideradas también atípicos, es decir, que van a sobrepasar los estándares normales de una persona sana. La agenesia pulmonar unilateral va a ser compatible por lo general va a ser compatible con la vida, puesto que el corazón y todas las estructuras mediastínicas van a quedar desplazados hacia el área afectada y el pulmón va a tener una mayor expansión, pero no solo va a tener cosas buenas, sino que también va a presentar lo que serían unos cuadros de dificultad respiratoria temprana que van a ir empezando desde síntomas leves a síntomas mucho más graves. Algunos también pueden presentar lo que serían neumonías con mayor repetición y en ciertos casos también van a haber niños que no se les pueda diagnosticar. Sí, por favor. A ver, vamos a quedarnos hasta esta parte. Sí, ¿cuántas patologías más tienen ustedes en su grupo, por favor? Solo faltarían esta y dos más. 3. Ya, lo vamos a dejar ahí en este momento porque quiero que hagamos una discusión de un foro. Sí, vamos a tener el tiempo hasta que ustedes tengan la otra clase para hacerlo. Por favor, gracias Diego, dejemos de compartir, vamos a quedarnos ahí hasta nuevamente desarrollar, porque hay personas que veo que están haciendo otras actividades que no tienen nada que compete a la parte de embriología. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un foro, tengo un foro en la plataforma, en el aula virtual, que van a tener el tiempo para discutirlo hasta las 9 de la mañana. Obviamente el foro está abierto hasta las, déjenme ver hasta qué hora les coloqué, hasta las 9:30. Sí, para que realicen la discusión de un caso. De todas las malformaciones que hemos visto en este momento hasta el día de hoy, voy a pedirles a que realicemos la discusión de este foro. Tengo el caso que es de un recién nacido de sexo masculino, quien muestra asfixia y tos continua. En la boca del niño se observa una cantidad excesiva de secreción mucosa y de saliva. Además, presenta dificultad considerable para respirar. El pediatra no puede introducir un catéter a través del esófago que llegue hasta el estómago. Entonces, ustedes nos van a hablar qué malformación pueden sospechar, exponer el fundamento embriológico de este tipo de malformación y qué tipo de prueba diagnóstica se puede realizar para continuar. ¿Sí? Entonces, nos vamos a quedar hasta ahí. Déjenme, voy a terminar esto.